Bienvenidos y bienvenidas a Neumocast, el podcast de neumología para estudiantes, residentes y médicos con interés en enfermedades respiratorias. Hoy no hablaremos de guías ni de tratamientos, sino de lo que se aprende entre el miedo, el cansancio y la primera guardia. Notarán que no está con nosotros el doctor Juan Ángel Ábrego, quien se encuentra haciendo una investigación de campo, desarrollando el MIST-8 y pues formándose en uno de sus temas favoritos, que es pleura. Así que si tienen dudas o algo que quieran saber sobre pleura, váyanoslo mandando porque el próximo capítulo tendremos acá al experto en pleura. Pero para empezar vamos a hablar de nuestras recomendaciones de la semana, así que Manu, cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, fíjate que empezamos un club de lectura. Vamos a hablar sobre ese libro, ¿te parece bien? ¿Cuál? El estoicismo. Esta semana y estas últimas 2 semanas desde que empezamos a hablar de este libro, pues la verdad es que me llenó de conocimiento que tal vez no había contemplado antes en mi vida, en mi día a día, en mis diarios pensamientos. Y la verdad es que si bien es una forma de pensar de hace muchos años, tenerla ahora presente en nuestros tiempos contemporáneos y trayéndola aquí a nuestros tiempos, creo que pues tiene sentido. No había leído yo nunca sobre el estoicismo. ¿Tú alguna vez habías leído algo así? Bueno, quiero mencionar que ya me exhibieron acá. Yo estoy en ese club de lectura. Hoy, justo hoy, iba a comprar el libro. Bueno, quiero disculparme, ustedes ponen un tiempo de un mes. En un mes se pueden leer 2 libros. Entonces, estoy leyendo uno de Isabel Allende, que se llama Más allá del invierno, que no voy a alcanzar a terminar, pero ya mañana empiezo con el libro del estoicismo. Podemos hablar más a detalle porque claramente todavía no sé nada. Pero qué bueno que lo mencionan, ¿no? Tendré en cuenta esos puntos cuando inicie mi lectura. Queridos escuchas, los invito a diferencia de Lila, a leer sobre el estoicismo, solamente para que lo conozcan. No es proselitismo ni nada por el estilo. Creo que es algo importante para nuestro día a día, saber estar estoicos ante las adversidades. Listo, esa es mi recomendación de la semana. Bueno, podré yo decirles más a detalle al final del mes. Mientras les puedo recomendar Más allá del invierno de Isabel Allende, Cuéntanos. Que son 3 historias. Ajá. De una, ¿qué es? De guatemalteca, es una chilena y es otro señor. Y ellos se ven envueltos así un día de invierno ante una... Bueno, está nevando, no pueden salir y de repente están enredados en un crimen. Entonces, pero como lo padre, lo que me gustó de cómo está escrito el libro es que no te desarrolla como que todo el crimen. De hecho, todavía ni sabemos qué pasó, pero te va contando todas las historias de estas 3 personas que son pues muy diferentes por todas sus raíces, sus costumbres, cómo llegaron hasta el momento de estar en ese cuarto y ahora pues que forman equipo para tratar de salir adelante de este enredo, pero te describe mucho sus historias y son historias que pues llegan un poquito. De hecho yo quería como que tomar este libro como relajarme un poquito de un libro previo que leí de un crimen y pues no funcionó porque también trae historias medio pesadas, pero me ha gustado tanto al grado de que estoy desplazando el libro del club de lectura. Suena muy interesante. Te lo recomiendo. Me gustan mucho las historias que son como que entrelazan las historias de otras, por ejemplo las de Alejandro González Iñárritu, Babel y esas cosas me gustan mucho. Entonces, suena un buen libro, lo leeré un día. Como que va a la par de que te va contando en qué van en lo de llevar tal carro a tal lugar, te va mencionando más de sus historias y pues entiendes el desarrollo del personaje. Pero bueno, ok, muy bien, tienen 2 recomendaciones de libros esta semana. Así que vamos a hablar, como les comentaba, hicimos una breve encuesta de 2 preguntitas en nuestras redes sociales de pues a residentes y a neumólogos ya egresados, de qué es lo que les hubiera gustado que les explicaran para que estuvieran listos para su primera guardia, o en general que les explicaran más a detalle en el R1. Llega un punto en el R1 donde de repente tú ya debiste de haber sabido esto y tú dices, ay, ¿cuándo? Entonces, eso que te dijeron, ya tenías que haber sabido esto, ¿qué es? Para que futuros R1 o los R1 de ahorita lo sepan. La pregunta fue lo que no sabías,
¿Qué tema respiratorio te hubiera gustado que te explicaran mejor en tu R1 o en tu primera guardia? Y acá tenemos una respuesta que es interpretación de gasometría. Y pues claro, porque muchos nos perdimos con eso. Pero Manu nos va a contar los 3 pasos básicos para poder interpretar una gasometría. Vamos con el primero. Bueno, nuestros grandes maestros nos dicen siempre, cada quien interpreta como quiere, pero nosotros los neumólogos venimos a sumar una forma más de interpretar nuestra gasometría. Primero, volteamos a ver la ventilación, es decir, el CO2. Estamos normoventilados, hipoventilados o hiperventilados. Si estamos hipoventilados, quiere decir que el CO2 está arriba. ¿Arriba de qué? Pues bueno, de nuestro valor de acuerdo a la altitud. En la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, en promedio, y de acuerdo a un estudio, 2002, del doctor Pérez Padilla y otros autores, que pues nos dicen justamente que este valor se encuentra más o menos entre 30 y 33 en promedio. Si una persona está por encima de 33 en CO2, nos hablaría de una hipoventilación. A partir de ahí, entonces, una hipoventilación tenemos que determinar si es aguda o crónica. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al exceso de base y al bicarbonato. En la Ciudad de México, nuevamente, una altitud moderada, el punto de corte es menos 5. Si nuestro paciente está por encima de eso, es decir, más positivo que menos 5, consideraríamos que es una hipoventilación que ya está crónica, una hipoventilación que está compensándose. ¿Por qué? Por el exceso de base. Si se encuentra en menos 5 o cercano, hablaríamos de más bien una hipoventilación aguda. Siguiente, la hipoxemia. Si este paciente le tomamos una gasometría y viene con una PaO2 menor a 60, bueno, más bien, una saturación menor a 90, 88, tomamos la gasometría y ahora veríamos la presión arterial de oxígeno. La clasificamos de acuerdo a si es leve, entre 60 y 80, cuando es moderada, entre 60 y 40, y grave cuando es menor a 40. Siguiente, el pH. Si nuestro paciente está en acidosis o alcalosis, pues bueno, lo determinamos de acuerdo a si está entre 7.35 o 7.45. Si está mayor a eso, alcalosis; si está menor a eso, acidosis. Una parte importante que tenemos que mencionar siempre en un paciente que estamos abordando por una cuestión respiratoria, una cuestión con una enfermedad de los pulmones, básicamente, es el gradiente alveolar arterial. Tenemos que recordar que nuestra fórmula nos permite identificar entre las causas de un gradiente alveolar arterial normal y las causas de gradiente alveolar arterial elevado. Para no hacer más largo este capítulo, simplemente usar esta fórmula y adecuarla de acuerdo a la edad nos permitirá identificar las potenciales causas. Siempre nuestros maestros nos han enseñado y demostrado que hacer este abordaje de forma algorítmica y secuencial pues nos permite llegar a la respuesta correcta. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues de la mano con esto también nos preguntaron, o algo que les hubiera gustado saber, es de los mecanismos de hipoxemia. Me imagino porque siempre que entregabas a un paciente era como, ¿y cuál es el mecanismo de hipoxemia? Y tú en ese momento es como que, toda una ciencia, pero la verdad es que es muy sencillo, porque los mecanismos de hipoxemia son desequilibrio BQ, shunt, alteraciones en la difusión, hipoventilación y disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿tu paciente está en el Everest? No. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno es poco probable que sea la causa. Hipoventilación, ¿tu paciente está hipoventilando? Pues si sí está hipoventilando hay que ver qué tanto, cuál es la patología que tiene, es una exacerbación de POC, y ahí poder integrar si es el mecanismo de hipoxemia. Alteraciones en la difusión, hay que entender bien qué es la difusión, si hay un daño de la membrana alveolocapilar que impida que haya una adecuada difusión del oxígeno, como lo ocurre en las enfermedades intersticiales, por ejemplo. Entonces, voltear a ver a tu paciente no solo es tu gasometría, sí es muy importante que sepas identificar cada aspecto de la gasometría, pero es más importante que sepas relacionarlo con el estado clínico de tu paciente. Shunt, a mí aquí el tip que a mí me salvó de decir que era shunt y que ya todo no era shunt de repente, es responde a oxígeno. El shunt es cuando hay un desequilibrio BQ, pero en su máximo esplendor. Entonces, por más que tú aumentes el oxígeno, por más que tú aumentes la adecuada ventilación, si no hay perfusión, pues no va a aumentar tu saturación. Y el desequilibrio BQ, pues es un paso antes acá. Puede haber alteración de las dos partes. Desequilibrio entre la ventilación, o sea, que tengas una adecuada perfusión, pero no hay una buena ventilación, como tu paciente está en una crisis de asma, por ejemplo, o al revés, ¿no? Que si hay una buena ventilación, pero no hay una buena perfusión. Pero solo es un desequilibrio, no es hasta llegar hasta el shunt.
Y también para ayudarte acá, pues puedes voltear a ver tu gradiente alveolar arterial, ya que hay algunos mecanismos que aumentan el gradiente y pues otros que no. Pero yo creo que es más fácil verlo con la clínica, porque al final pues te quedas otra vez con otras 3 opciones. A mí siempre me ayudó a usar los dibujitos de los alveolitos Uh-huh. y los vasitos sanguíneos para pues poder tener en mi cabeza la imagen como ilustrativa y gráfica de cuál era el problema, ¿no? Pensemos en cómo se verían esos alveolitos y cómo se verían esos vasos sanguíneos. En los problemas de BQ, pues bueno, se ve cerrado, no se ve cerrado. El asma, por ejemplo, se ve cerrado. Uh-huh. Nuestro alveolito es cuando vemos que el alveolito en el dibujito estaba negrito y a pesar de que estaba bien perfundido, pues no recibía ningún tipo de ventilación. Y pues bueno, son esos los problemas que tienen un gradiente alveolar arterial elevado, ¿no? Difusión, BQ, shunt. La hipoventilación y las alteraciones Birta-Lebrest, ¿no? Tener una disminución en la fracción inspirada de oxígeno, serían las que tenían un gradiente alveolar arterial normal. Básicamente. Ok, muy bien. Esperemos con esto haber ayudado aunque sea algún R1. Perdido en la guardia. Ok, tenemos la siguiente pregunta. Bueno, lo que comentaron que les hubiera gustado que le explicara mejor en el R1, la ventilación mecánica invasiva. Aquí nos lo pusieron así en general, no sabemos cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva, cómo proceder a intubar a algún paciente o el estar frente al ventilador. Yo creo que iba hacia que llegas de repente a tu primera guardia bien a gusto y ves un ventilador. Y mueve el 20. Te dicen, entrega el 20 y tú, ¡ay, aquí está! Entonces, de esto podríamos hablar un capítulo entero, pero bueno, yo creo que aquí lo que yo les podría decir sobre la ventilación mecánica invasiva es identificar por qué la requiere el paciente, ¿no? ¿Por qué la vamos a indicar? Y en qué momento de la ventilación mecánica invasiva está, ¿no? Si llega el paciente en una falla respiratoria aguda, o sea, la causa es respiratoria al 100%, pues bueno, tiene la indicación, se hace la intubación. Pero ya que está ventilado tu paciente, es ¿por qué está ventilado mi paciente? Mi paciente lo que necesito es proteger sus pulmones porque está en una falla respiratoria aguda y ya no está teniendo una buena ventilación él. Entonces lo que necesito es dormirlo completamente para yo controlar por él la ventilación al 100%. Hay otras causas no respiratorias por las que un paciente va a requerir estar bajo ventilación mecánica invasiva, pero como neumólogos lo que más debemos dominar son las causas respiratorias. Entonces, ¿por qué la requiere? ¿En qué momento está? Si es en el momento agudo, lo que necesitas es protegerlo. Si tu paciente ya va en proceso de resolver la causa que lo llevó a la intubación, pues bueno, entonces lo vas despertando, vas modificando tus parámetros para que tu paciente esté cómodo. Si tu paciente ya pasó lo agudo, donde necesitas abocarte a la seguridad, a lo que vas a entrar es al confort del paciente. Y cuando ya por fin vamos resolviendo, lo último sería abocarnos hacia el poder retirar la ventilación. Entonces, seguridad, confort y retiro. Para cada una de estas etapas hay métodos y hay parámetros que son los correspondientes para lograr esta meta. Entonces, como R1, lo que yo te diría es, tienes que saber en qué momento está tu paciente. En el momento donde me tengo que abocar a su seguridad, en el momento donde me tengo que abocar al confort, o en el momento donde me tengo que abocar a ya poderle retirar la ventilación. Y con esto después voltear a ver cómo voy a lograr esa meta. ¿Vale? De acuerdo, saber qué otro parámetro, qué otra comorbilidad tiene nuestro paciente. Quizás es muy diferente ventilar un SIRA que ventilar a un EPIT, que ventilar un EPOC, que ventilar un asma. Todos ellos creo que tienen ciertas características que hay que tener siempre en mente el momento en cualquiera de estos 3 momentos que nos acaba de mencionar Lila, tener nuestros parámetros, nuestra mecánica ventilatoria, saber que no solamente picamos los botones y lo dejamos ahí para siempre, hay que estar bien al pendiente, hay que estar viendo cómo se está comportando la interacción entre el ventilador y el paciente. Hablar de todo lo que conlleva la ventilación mecánica, creo que pues esto lo resume bastante bien. Quizás sería bueno dejar como un poco más de información al respecto, porque finalmente es un tema muy, muy amplio. Tener en mente siempre las metas de protección alveolar para pacientes que, por ejemplo, tienen un SIRA, saber que un paciente con un EPID se va a comportar como un paciente restrictivo y un paciente con EPOC se va a comportar más bien como un paciente obstructivo.
como la enfermedad lo indica. Y pues bueno, creo que eso resuelve al menos esa pregunta de forma inicial, ¿no? Cuando tú llegues a tu primera guardia y ves que tienes un paciente ventilado, tienes que preguntar por qué está ventilado y en qué momento está, ¿no? Para ver cuál va a ser tu meta. Ya después podemos hablar más a fondo de qué parámetros se ven en el ventilador, qué es lo que tengo que mover, qué es lo que no tengo que mover y demás. Pero primero es por qué y también cuál es su enfermedad, ¿no? Para saber cómo se va a comportar o predecir un poquito cómo se va a comportar o cómo quiero yo que se comporte. Aprender a intubar es solo el primer paso. Entonces, como nos decían, un tubo lo pone en mono, o sea, cualquiera puede poner un tubo, si tienes la técnica adecuada, por supuesto, pero lo difícil es lo que viene justo después del procedimiento. Lo difícil es ayudar a tu paciente a que lo que estás haciendo no le haga daño, y al contrario, le beneficie. El otro día, yo relajando un poquito el ambiente, operaron a mi perrito, algunos ya lo sabrán. Entonces me desglosaron así toda la lista de los precios de todo lo que pagué, ¿no? Gasa 1, Gasa 2, y entre eso, manejo avanzado en la ventilación. ¿Cuánto crees que me costó? ¿Mucho? ¿No? 100 pesitos, 200 pesitos. 10 pesos la ventilación, así que lo de menos es intubar, moverle al ventilador es lo que es la verdadera ciencia y arte acá. Adelante, si vemos la pregunta, nos preguntaron también sobre interpretación de tomografía, un poquito. A mí esa es de las cosas que más me gustaban desde que empezamos la residencia, ver las imágenes, como que me permitía identificar qué esperar. Cuando yo viera al paciente, si ya tenemos la tomografía, porque usualmente cuando entrábamos a las guardias, ¿no te acuerdas? Estábamos en un cuarto y enfrente había una proyección. A ver, ahí con tu dedito, ¿dónde está esa bronquiectasia? Exactamente, ¿no? Entonces era muy, en cierta forma, académico. Aprendías viendo muchas tomografías, pero pues al menos a mí, en el R1, nadie me enseñó a verla de forma algorítmica, de forma ordenada, hasta después de leer un artículo que justamente salió en 2020, que se llama, aquí lo voy a leer mejor, An Algorithmic Approach to the Interpretation of Diffuse Lung Disease, a Theory of Almost Everything, una teoría de casi todo. Entonces, en este artículo te dicen como cuáles son los pasos, el paso a paso, para saber si tu tomografía, 1, está bien tomada, y 2, poder hacerlo de forma ordenada. Llegar siempre a la respuesta que al menos sea la más parecida a la respuesta correcta. Porque bueno, no estamos tratando imágenes, siempre tenemos que recordar que estamos tratando pacientes. Y aunque veamos un patrón tomográfico, puede que a veces las cosas puedan estar confundiéndonos. Les recomiendo mucho a todos nuestros escuchas, a todas las personas que nos ven, leer ese artículo y saber que ese paso a paso pues es parte de las cosas que tenemos que aspirar como neumólogos. No sé si, bueno, creo que hay siempre que identificar patrones que se ven en la tomografía, qué es lo que predomina, y después irnos directamente a las cuestiones como más específicas de cada caso. No todos los casos van a entrar dentro de una misma cubeta, saber que las imágenes son pues finalmente una especialidad más. Nosotros somos neumólogos, pues somos radiólogos, pero nos valemos mucho del apoyo de esos estudios para poder llegar a diagnósticos y poder ayudar a nuestros pacientes. De la manera en la que nos enseñaron, igual es describir cada detalle. Es una imagen de aumento de la atenuación o de disminución de la atenuación, o son varias imágenes que comparten pared, disminución de la atenuación, dónde están localizadas, subpleurales, o si están localizadas hacia qué lóbulo y demás. O sea, es ir detallando y describiendo cada partecita. Y ya hasta el final, esto es compatible con analización, esto es compatible con enfisema, esto es compatible con lo que quieras. Entonces yo creo que aquí lo importante es ir describiendo así finamente cada detalle, algún signo que identifiques. Es como si tú tuvieras a alguien pintándola. En la escuela que nosotros llevamos, pues bueno, usábamos el Felson para radiología, la sociedad de Fleischner para tomografía, y pues bueno, siempre tener términos que puedan ser compartidos, no solamente, o sea, que me entiendas tú aquí y si yo lo digo igual, me pueden entender en China, idealmente debería ser lo mismo, ¿no? Que sean estándares, la forma en la que nos comunicamos, este lenguaje de interpretación de radiografías o de tomografías, que sea pues el mismo aquí y en todos lados. Okay, bueno, la siguiente es dispositivos de oxígeno suplementario. ¿Cómo decía?
Interfaces de, sí, dispositivos de oxígeno suplementario. Bueno, suponiendo que se refiere a que tenemos varios dispositivos para aportar el oxígeno suplementario, tenemos puntas nasales, mascarilla, puntas de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, hasta la ventilación mecánica invasiva. Entonces, a lo mejor aquí la duda era qué le voy a dejar al paciente, ¿no? Lo voy a entregar en puntas, en mascarilla, en alto flujo, demás. Entonces, otra vez es juntar todo, qué es lo que le está pasando a tu paciente en este momento, cuál es la causa que lo está llevando a urgencias o a estar hospitalizado, y de ahí ver por qué está requiriendo oxígeno, eso ya lo abordamos. Ahora, ¿cuánto, no? Si tu paciente está requiriendo hasta 5 litros, pues unas puntas nasales simples podría ser suficiente. Y también evaluar el patrón respiratorio, porque hay veces que la saturación pues mejora, pero el patrón respiratorio no. Y si el patrón respiratorio sigue alterado, si sigue con uso de músculos accesorios o la frecuencia respiratoria elevada, pues aquí podría ayudar a darle un poquito de soporte, que es donde podrían entrar las puntas de alto flujo. De hecho, tengo preparada una cápsula de 6 minutos del oxígeno suplementario, y donde les hablo un poquito también de los dispositivos para otorgarlo. Eso lo vamos a detallar más, pero para terminar de responder esto es, les digo, identificar cuánto oxígeno requiere tu paciente, hasta 5 litros, unas puntas simples. Si no, si ya son 6 litros más, te puedes ir a hacer una mascarilla simple, o más de 10, hacer una mascarilla reservorio. A nosotros no nos gustaban tanto las mascarillas reservorio porque nos hablan de que hay un problema más grande, ¿no? Porque estoy ocupando 14 litros. Eso tengo que atenderlo y ver si no requiero mejor darle un mayor soporte a mi paciente con puntas de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva, como nos dice su nombre, nos ayuda también a modificar la ventilación. Entonces, si tú tienes un paciente con hipoventilación, por ejemplo, porque ya evaluaste muy bien su caso con los tips que te dio Manu, podrías ver si es candidato a la ventilación mecánica no invasiva. Y si tiene unos criterios francos de intubación, pues irte hacia ventilación mecánica invasiva. Esperen mi cápsula de 6 minutos para hablar un poquito más sobre oxigenoterapia. Algo me gustaría nada más en esta parte, los dispositivos que no tenemos. Los dispositivos de bajo flujo, pues recordar que el aire que nos dan o el aire que nos brindan usualmente es aire seco y frío, ¿no? Que bueno, el alto flujo, la no invasiva, pues tienen mecanismos de humedad que también calientan el aire, entonces pueden ser un poco más cómodos también para el paciente. Pues nada más quería agregar eso. Me parece súper importante, porque a veces como que suele tú, y ya, o sea, el paciente ya se quita las puntas y tú de que no se quiten las puntas porque van a dañar. Pero pues sí, porque el paciente no está cómodo. Entonces sí es importante también ver cómo le puedo, 1, dar el oxígeno que necesita, 2, si necesita soporte, 3, si está cómodo. Si yo le estoy apretando la mascarilla y todo lo demás porque yo lo quiero entregar en equilibrio, pues no, o sea, tampoco se trata. Entonces la siguiente dice abordaje de disnea. La pregunta original creo que era lo de los mecanismos de hipoxemia, pero vamos a hablar del abordaje de disnea. Ok. Digo, también hay que recordar siempre, nuestra clínica manda. El paciente no es un valor de laboratorio, no es una imagen de radiografía. Tenemos que ser estructurados y volver a ver a nuestro paciente, hablar con él. Pienso que de las cosas que tenemos que siempre descartar, bueno, lo más común, asma, EPOC, asegurarnos que si es algo agudo, si es algo crónico, una tromboembolia pulmonar, neumonías, cosas que pues pasan y suceden en nuestros servicios de urgencias frecuentemente. Si nosotros tenemos ya a nuestro paciente enfrente, le preguntamos ya bien y sabemos que su disnea puede ser asociada a algo agudo, una neumonía por ejemplo, saber en dónde estamos, si este paciente lleva muchos días, si este paciente apenas inicia, si este paciente está febril en este momento, la saturación de oxígeno cómo está su esfuerzo ventilatorio. Usualmente vemos a un paciente ya cuando llega a urgencias es porque quizás su padecimiento es lo suficientemente grave como para que te busque. No te llega un paciente que apenas va empezando y que no se siente nada mal, está caminando, no. Usualmente el paciente que llega a urgencias es porque ya se encuentra disneico. Pues digo, si ya sabemos que la disnea puede suceder por muchas cuestiones, saber si está hipoxémico, saber si está hipoventilando, es parte inicial de nuestro abordaje. Tener el diagnóstico o la enfermedad que haya tenido previamente, asma, EPOC, pues nos puede ayudar a saber o discernir entre las posibles causas. Si más bien nos parece que por clínica, preguntándole al paciente, esto parece un proceso infeccioso agudo, preguntémosle, quizás si hubo alguna exposición, no sé, en mi trabajo hay un brote de COVID, todo el mundo salió positivo, bueno, ya más o menos tenemos por ahí la respuesta. Después de las preguntas,
vienen las imágenes y vienen los estudios. Así que primero volteen a ver el paciente y después veamos los estudios complementarios. ¿Listo? Listo. Creo que podemos pasar al bloque 2. Bloque 2. La La pregunta fue, respira y cuenta. ¿Cuál fue tu anécdota respiratoria más graciosa, tensa o inesperada durante la residencia? Por ejemplo, tu primera intubación o tu primera guardia destructiva en urgencias. Entre lo que nos comentaron fue, 1. Me dejaron solo con una toracocentesis. Quiero decir que yo escuché esta historia en otra ocasión. De hecho, cuando vi que habían contestado esto, dije, ya sé quién fue. Y no porque lleváramos solo 2 respuestas, sino porque esta historia me la contaron con una tristeza y dolor en el corazón. ¿Por qué? ¿Cuántos litros tenía o qué? ¿Mandé? ¿Cuántos litros tenía o qué? No, pues era un R1 que llegó muy contento a su guardia y le dijo a su R más lo típico de no te preocupes. Yo aquí estoy, yo te voy a ayudar, cualquier duda que tengas, estamos juntos en esta primera guardia, ¿no? Todo iba muy bien en la guardia y de repente su R más dice, voy a comer, me hablas, cualquier cosa, ¿no? Estoy aquí, estoy pendiente. Entonces llega una interconsulta y a urgencias de que un derrame pleural masivo. Entonces baja el R1, muy contento, a ver su primera interconsulta. Dios. Y el paciente respirando como libre. Como lo dice. Entonces ya ve la placa, no, pues sí, ¿no? Efectivamente trae un derrame pleural. Le dicen, pues te pasamos el material para hacer la toracocentesis. Gracias. Sí, gracias. Pásenme lo que quieran. Oye amigo, trajeron una interconsulta, ¿puedes venir por favor? Nada, no llega el mensaje. Marca, nada. ¿Y el paciente? Oye amigo, te voy a hacer la toracocentesis. Nada. Total que mi amigo acá tuvo que, pues pásenme el material. ¿Quiere un punzo? Ándele, uno de esos. ¿De qué tamaño? ¿De cuál tiene? ¿Y apareció el remás? Pues ya cuando estaba ahí ya cerró para la privacidad del paciente, cerró y ahí se esperó hasta que apareció el R+. Pero bueno. Esa historia... Esta historia lo que nos dice es no abandones a tus R-, por favor. Todos pasamos por ahí. Para tu primer día, aquí no había llegado al punto de esto, ya debiste de haberlo sabido. Esta era su primera guardia, su primera chamba. Su primera chamba, literal. A mí en mi primera guardia también me dijeron, tú no te preocupes, yo aquí estoy. Es más, yo mañana en la mañana, porque cada fin de semana, voy a entregar. Entonces tú vas a poner atención a cómo voy a entregar yo para que tú entregues igual y nunca te atoren y nunca te falte nada. ¿Qué crees que pasó? Te atoraron. ¿Y siempre no llegó faltó? Mi R+ a la entrega. El que iba a entregar no llegó. Pero bueno, al menos aquí no estaba comprometido un paciente, por favor. Y eso nos llevó a que nosotros estuviéramos ahí con ellos. Claro que sí, ahí está. Yo nunca salí, la neta, yo siempre estuve con ellos. Bien, yo quiero contar la segunda. En la segunda, no sé de quién se trata de los grandes personajes de las diferentes generaciones. Siempre hay que recordar que hay un salado, ¿no? Siempre, en cada generación hay uno. En el nuestro fue Marcos Páramo. Un saludo hasta Querétaro. Sí, pasar guardia con Marcos Páramo era... Llorabas durante la guardia, te sentías mal durante la guardia, el otro día decías, ¿cómo podía pasar esto? Lo peor que pudo haber pasado algo sucedía. Astral, ¿no? Una experiencia. Sí, era algo que te hacía sentirte humilde contigo mismo, decías, wow, de verdad las cosas pueden empeorar. Y él, no sé si fue él o fue alguna de las otras personas que son igual de saladas. Pero suena a una guardia de Marcos. Sí, suena una guardia de Marcos Páramo en la que nos mencionan 16 intubaciones seguidas y una hemoptisis. Hay que recordar, en la pandemia veíamos lamentablemente muchas personas que pues enfermaban gravemente y venían de hospital en hospital al punto de que decían, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer fila en ambulancias, y había un servicio de urgencias en el que había fotografías incluso de ambulancias formadas una tras otra esperando a ingresar a observación. El hospital usualmente pues iba habiendo pacientes que se recuperaban, extubábamos, pasábamos a piso y bueno, en piso ya lográbamos egresar a casita, ¿no? Pero en lo que pasaba eso, pues los pacientes aún estaban esperando por camas. En una de esas guardias, me imagino que es donde nos cuentan una hemoptisis masiva mientras ponía un central, 16 intubaciones continuas con un hemotórax inestable en movimiento y pues bueno, parece ser que esa es una de las guardias en las que no querrías estar como residente de guardia.
Y pues bueno, hay veces en las que esas guardias destructivas y guardias en las que parece que el tiempo no pasa y está simplemente procedimiento tras procedimiento, nota tras nota y paciente tras paciente, en esas son las que más aprendes, en las que más demuestras tu valor como persona capaz de ayudar a otra persona. Viéndolo desde una forma positiva. Te forjan bastante, pues porque tú sigues, ¿no? No pasa nada, o sea, uno tras otro. Seguimos. Y pues sí te hacen como que recordar o te inspiran también de que pues pasamos esto y salió adelante y salimos adelante juntos. También te hacen mucho trabajar en equipo, ¿no? Porque vas a necesitar a tu equipo. Tú, una guardia con 16 intubaciones seguidas, no estuviste solo. Exacto, sí, exactamente, ¿no? O sea, siempre hay un equipo detrás. Sí. Y bueno, en guardias más tranquilas, pero no por eso más agradables, tenemos me llené de pus con un empiema. Ponía una sonda en un empiema chocolatoso, se me rompió el guante y me llené de pus la mano. No me imagino cuántas veces lavaste esa mano. Ay, no. De los peores olores en la medicina están el empiema, el pie diabético y la melena, ¿no? Básicamente esos tres son como que los yo no he tenido la oportunidad de ponerla en mi repertorio de olores, pero el empiema sí. Sí, una de mis guardias como más cansadas también involucró un baño en empiema. No, ¿y sabes qué fue lo peor? O sea, que yo ya me iba a mi casa harta de posguardia llena de empiema y cruzando la calle me caí y me esguincé el pie. Entonces de ahí me fui inmediatamente al Issste. ¿Sin baño ni nada? ¿Oliendo empiema? Pues es que no me podía ni levantar. De hecho me rescataron unos amigos y ya ellos me subieron a su Uber que había pedido para ir a su casa y me llevaron al Issste. Pues ya me quedé yo ahí esperando, se imaginarán cuántas horas de que me tomaran mi radiografía, oliendo empiema. La gente pensaba que tú olías empiema. Sí. Así que te entiendo, hermano. Siguiente. Nos decían que le subiéramos al FIO2 y pues eso hacíamos. Ok, en esta primera guardia de estas personas eran dos R1 nuevos que estaban solos en un pabellón lleno de pacientes intubados porque era pandemia. Y llegan y les dicen: doctor, el paciente está desaturando. Entonces la respuesta era: súbale el FIO2. Pero ¿qué pasaba cuando te decían ya está al 100? Por lo que nos comentas, pásenle un bolito de Fenta. Esa era la receta en ese momento. Aquí la importancia entonces de ver por qué está desaturando tu paciente, interpretar la gasometría, checar los mecanismos de hipoxemia. Abordajes, por favor. Y abordarlo. Pero bueno, otra vez, esto pues se aprende también en equipo, ¿no? Si estás tú de R1 solo, pues tienes que tener apoyo. Por eso, que ya lo he visto. R+, apoya a tus R-. No les pases estos tips malos de pásale un bolito de Fenta. Mal hecho. Este quinto punto, a mí personalmente sí me acuerdo mucho de la primera vez que me tocó un caso similar y pues bueno, voy a leerlo. Me tocó mi primer paro solo y lamentablemente el paciente falleció. Cuando tenía menos de un mes en el R1 me cayó un paciente en paro, estaba solo. Este paciente pues, lamentablemente falleció. Bueno, creo que a todos nos pasa. Finalmente un paciente grave pues es el pan nuestro de cada día, un instituto como el nuestro, donde se concentran tantos casos graves, casos de enfermedades pulmonares avanzadas, pues bueno, es parte de la vida el que haya un desenlace fatal, ¿no? La muerte viene en todos los casos, en todas las personas, siempre nos llegará. Y pues bueno, es triste que cuando estamos solos, si no hemos aprendido a verlo alguna vez y no recordamos nuestro curso del BLS y la CLS, hay veces en las que no recordamos tampoco cuáles son los pasos. Y la primera vez que sucede, pues bueno, es algo triste. Y bueno, creo que reflexionar sobre cómo podemos mejorar nos ayudará a que cuando volvamos a enfrentarnos a un paro cardiorrespiratorio en un paciente, podamos ser líderes empáticos, líderes que podamos llevar a nuestro equipo de enfermería, inhaloterapia, otros médicos, a un desenlace más adecuado. Entonces, pues no te desanimes, a todos nos pasa alguna vez. Sí. Y pues hay veces en las que un paro cardiorrespiratorio pues simplemente pues es la muerte, ¿no? Llegará en todos. Y de hecho una parte muy importante de pues estos ¿cómo se llama? Cursos de cómo llevar el paro, al final lo que te ponen es hacer el debriefing, la recapitulación de qué hicimos bien, qué no vimos, qué podemos mejorar y de darnos este tiempo también como equipo
pues de sentir nuestras emociones tras lo que acaba de pasar y también de reflexionar sobre qué podemos hacer mejor por qué vamos a estar otra vez en esta situación, qué vamos a hacer diferente, qué vamos a hacer igual, cómo vamos a mejorar. Eso es algo siempre muy importante. El no decir, no pude, no está bien, no estoy bien. O sea, pasó esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer como equipo mejor para la próxima? Una imagen que tengo muy clara es, bueno, y un ejemplo gráfico, creo que siempre es importante verlo en imágenes. No sé si han visto The Pitt, una serie. Claro que sí. Bueno, creo que tercero o cuarto capítulo, donde el estudiante tiene un paciente asignado y este paciente, pues lamentablemente, algo pasa. Al que estaba bien. Que estaba muy bien. Y un juguito. No sé. Y cayó en paro. Y pues resulta que tenía un infarto que nadie habría podido ver, independientemente de lo que le hubieran hecho. Y pues el médico estudiante en formación pues se siente sumamente mal y sumamente culpable porque no logró ver un infarto, no logró ver ese paciente que estaba en riesgo letal. Y pues bueno, justamente en ese capítulo o en ese pequeño pedazo del capítulo justamente hacen eso, el debriefing, hacen la capacidad de este médico estudiante que puede hablar con alguien sobre las emociones que le están generando haber visto la primera vez que entra un paciente en paro, ¿no? Y no haber logrado resolverlo a pesar de maniobras por 20, 30 minutos, creo que es lo que hacen en el episodio, que pues frecuentemente eso también sucede y hay que saber hasta cuándo decir ya no más. Exacto. Bueno, para relajar un poquito el ambiente otra vez, no fue mi primer guardia, fue de mis últimos días en urgencias de R4. A mí en pleno RCP yo dando todas las compresiones con toda mi fuerza, que no tengo tanta, pero arriba, porque nos teníamos que subir así a la cama porque las camas estaban muy grandes y de repente alerta qué miedo, alerta, y yo no es cierto, es la alerta sísmica. Y el enfermero nos voltea, sí, pues todos se salieron, me quedé, porque yo estaba dando en ese momento las compresiones, me quedé yo, vía aérea y el líder y estaba pasando medicamentos y ay no, y yo ¿cuánto me falta? Y ya, yo así de por favor, Dios revívelo ahorita y ya. Y al final sí salió de paro. Al final resulta que fue un error de activación de la alerta sísmica. No, bueno, menos mal no se te cayó el techo encima, amiga. Pero sí, de por sí a mí, desde aquel 2017, me estresa mucho la alerta sísmica en ese momento. Pero bueno, salió el paciente y no se cayó el techo. Oye, me acabo de encontrar una en la que yo estoy involucrado. ¿Puedo contar esta última? Madre de Dios. ¿Puedo contar esta última? Claro que sí. Es nuestro capítulo. Estaba con Chombo, el maestro Chombo. Un saludo a Chombo aquí en el INER. Bueno, en tiempos de pandemia, COVID-19, estuve solo de R1 al momento de poner a prueba ventilatoria espontánea a un paciente sordomudo. Desde el inicio me tuve que comunicar con señas, no con lenguaje universal. Evidentemente, Chombo estaba nada más como Dios le dio a entender. Para aplicar todas las maniobras para la prueba de ventilación espontánea y lograr la extubación. MIP, P01, Tobin, fuga, etc. Le tuvo que explicar de cómo toser de forma adecuada y pues bueno, finalmente esa extubación se logró en un paciente sordomudo que no tenía pues forma de entender más que por señas y señas no universales. Fue algo, bueno, Chombo lo platica increíblemente, creo que sería en algún punto a invitar a una cápsula quizás, que nos cuente cómo lo hizo y nos enseñe un video. ¿Tiene el video? No, pues no, él lo tendría que actuar. Ok. Fíjate que a mí me pasó algo similar, pero siento que fue peor porque resulta que todo el tiempo nos dijeron, la paciente solo habla más agua. Entonces tú ahí buscando, ¿no? Hola, el más agua en Google. No, bueno. Y pues la paciente estaba intubada. Entonces, ya cuando íbamos a extubar, todos de que... Si solo lo estaban escuchando, pues imagínense a mí haciendo señas de tú, ok, tú, tubo, tú, tose, tú... Así, ¿no? Entonces ahí estábamos nosotros haciendo mímica, igual que Chombo, me imagino, de que... y ayudando a la paciente, ya total que le quitamos el tubo, todo bien. Y bueno, ya después que pasamos a ver a la paciente, hola. Habla español fluido. La paciente, de que... ¿por qué estoy aquí, no? Y hablando el español más fluido de la vida. Y todos con nuestra cara de payaso. Que la señora haber dicho, ¿qué onda con esta gente? No sé por qué nos dijeron que solo hablaba más agua. Menos mal, la señora salió muy bien. La verdad no
acuerdo qué pasó después, creo que después se retuvo, pero bueno, al menos en español. Pero les entendió al menos la segunda intuición. Sí. Bueno, hay otro par más de historias, Bastantes, de hecho. más Oiga, gracias por más compartir todas tristes. sus anécdotas. Fueron muchas respuestas. La verdad es que esperábamos un poco menos de interacción. Qué bueno que hubo mucha interacción. Muchas anécdotas, muchas preguntas. Igual si tienen más, mándenoslas. En algún momento igual podemos compartirlas. O igual solo para que la chismemos nosotros. Sí, nos encanta el chisme. Por una nada más dice primera guardia en urgencias, pero no nos pone qué pasó. Fue una gran primera guardia. A lo mejor se quedó sin palabras de lo impresionante que fue esa primera guardia en urgencias. Tenemos también mensajes de apoyo. Había por ahí uno que decía, tuve una guardia con muchos pacientes intubados y críticos, y ahí tuve un poco de empatía con mi ser, nada más pongo mi generación, que vivió la pandemia. Entonces, la empatía es importante entre nosotros. Mi primera trombolisis. A los 40 minutos de iniciar tratamiento, el paciente comenzó a tener hemoptisis y hematuria. Ayuda. Sí, eso necesita ayuda. Un paciente, primera guardia en UCI. Mi paciente estaba en ECMO, cayó en paro. Y no me dijeron que cómo era posible que no supiera qué hacer si un paciente en ECMO caía en paro. Primera guardia. Bueno, aquí otra vez creo que aquí hay varios mensajes, entre ellos uno, ser empáticos, apoyar a los compañeros que están en menor año y trabajar siempre como equipo, ¿no? Siempre hay que trabajar juntos, todo va a salir realmente mejor. Aportar. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar tú? A lo mejor no nos corresponde hacer las mismas actividades, pero al final nos corresponden a todos alguna actividad para poder mejorar la condición en la que se encuentra el paciente, que ese es nuestro objetivo al final, ¿no? No es nosotros, no es contestar el examen, no es esto ya lo tienes que saber, el objetivo es cómo vamos a ayudar a nuestros pacientes a mejorar. Ahí está. Sí. Eso creo que no solamente es entre residentes, creo que también desde adscritos, y ya pasamos por eso, obvio. Recordar cuando fuimos residentes, qué es lo que nos faltó, recordar que cuando estábamos solos, qué se sentía, éramos R- y nos pasaba algo. No repitamos lo mismo que nos hizo sentir mal a nosotros, ¿no? Y aquello que también puede haber causado algún daño al paciente. Ahí por último, porque me acordé ahorita, es que no sé qué orden están, pero la había visto ayer en la noche, la historia de Isabel la Mentirosa, que era... ya aquí lo tengo. ¿Sí la tienes? ¿Cómo dice? Dice que... Ajá. Isabel la Mentirosa. El nombre no. Ok. Todos los días íbamos a nebulizarla personalmente, y cada que el doctor preguntaba si habíamos ido, ella decía que nunca habíamos ido. Teníamos que tomarnos selfies con la paciente cada que la nebulizaban. Para demostrarle al doctor que sí la habían nebulizado. Hay pacientes que, o sea, por sí la residencia es difícil, la vida es difícil y todavía los pacientes luego no te la dejan fácil. De que estuvo ahí preguntando minuciosamente y luego resulta que ya había tenido 3 infartos y lo dice enfrente del adscrito. Y eso no me lo preguntaron. No, eso yo sí le pregunté, señor. Entonces también, pacientes, sean empáticos, ayuden, ¿no? El equipo viene desde ustedes, Sí. el equipo es médico. Estamos para ustedes, pero también ayuden, ¿no? Muy bien. Y por ahí una terrible historia muy catastrófica de un catéter que salió mal. Pero bueno, esperemos que de esas no haya más. En fin, llegamos al final de este capítulo. Un capítulo donde respiramos juntos historias que duelen, que enseñan, que nos hermanan, que se siente el olor. Si eres R1, esto es para ti. Si ya pasaste por ahí, vuelve a mirar con empatía a quien empieza. Y si estás entre ambos, recuerda que nadie nace sabiendo, pero sí podemos aprender acompañados. Gracias a todos y a todas los que nos compartieron sus historias y sus dudas. Sigan comentando, sigan mandándonos también sus dudas. Podemos aprender juntos, que es la idea de este podcast. Esto no viene en los manuales, pero todos lo vivimos. Te invitamos a suscribirte, a compartirnos con tus compañeros, con tus amigos, a acompañarnos en esta aventura que, como los pulmones, se expande capítulo a capítulo.